El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Yo digo siempre que son programas, que hoy va a ser un programa muy especial, es porque cada programa para mí es un programa muy especial. Pero vamos a empezar con la columna de Azul Selene, que viene dando mucha polémica. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Azul, cuénteme, ¿de qué nos van a deleitar con su columna hoy? Gracias, Ivonne, por el pase. Esta columna en realidad la grabamos en otra ocasión, como van a poder observar, y es en realidad en forma posterior a la entrevista que veremos a continuación. Y de hecho, por la dinámica de los acontecimientos, creo que algunas de las cosas que pensó Azul van a variar un poquito. Así que bueno, vamos a recibirla Azul al programa para que nos cuente de qué se trata lo que va a decir hoy. Hoy cualquiera te habla de lo movida que está toda la política internacional. Ayer fui al médico y la médica me hablaba me preguntó qué estudiaba, qué hacía, y me pasé más hablando de Chile que de lo que había ido a hablar. O sea, está todo el mundo muy pendiente de lo que está pasando. Entonces, como tuvimos este lapsus entre la entrevista y la columna, fue cambiando mucho el tema de qué íbamos a hablar hoy, que sí, que no. Decimos que lo vamos a hablar más adelante bien. Sí. Hoy quería hablar de algo que lo podemos ir relacionando. Yo abrí Twitter, sí, como suelo hacer, y veo un spot de campaña de Juntos por el Cambio, que me indignó mucho. Para los que no viven fuera del país o que no conocen un poco la realidad argentina, Juntos por el Cambio es el partido de gobierno de Macri, sí, o sea, el nuevo nombre que le han dado a la alianza. Sí. Y bueno, me lo pongo a mirar porque sí, uno lo tiene que hacer a veces. Y el mensaje del spot era: somos rebeldes. Y mostraba a toda la gente que se manifestó ahora el otro día, el 19 de octubre. Somos rebeldes. Nuestra rebeldía no nace desde el odio, desde el rencor, nace del corazón. Somos rebeldes porque queremos cambiar la historia, no queremos volver lo mismo, toda la sonata que se suele escuchar. Pero me quedé mucho con somos rebeldes, de cómo hoy, ¿qué es ser rebelde hoy en día ya? Si hasta el gobierno de turno, con todas las características que tiene el gobierno de turno argentino, sí, te dice que es rebelde, sí, y que es rebelde el que va a sus marchas. No sé, me pareció una situación muy representativa de muchas cosas. Vos no sé si te acordás que en el 2015, cuando ganan las elecciones presidenciales, andaban con unas remeras con la cara del Che. En realidad, algunos eran la cara del Che, otros eran la cara de Macri, pero con una forma, el dibujo que hacía recordar a la del Che, y proclamaban que venían a hacer una revolución. Bueno, eso creo que relativiza cuáles son los términos empleados y a qué apuntan, porque sí, venían a hacer un... Sí, bueno, te hablan de la revolución de la alegría. Claro, pero aparte venían a hacer un cambio. Bueno, sí, todo el cambio, sí. Ahora, ¿era bueno o malo? Pero sí, es curioso, sí, el uso del vocabulario, cómo hoy se usa, porque hoy el término rebelde, la rebeldía, ya sea la juventud o de cualquier persona, es algo que se usa muchísimo desde cualquier ideología, desde cualquier partido político, de cualquier lugar. Es rebelde Ofelia, es rebelde el trotskismo, es rebelde ahora el macrismo. Por eso, entonces cuando vos llegas a eso, que cosas tan diferentes, puntos de vista tan diferentes, sí, los dos son rebeldes. ¿A qué nos estamos rebelando realmente? Sobre todo cuando vos los estudias y tienen varios puntos en común. ¿Cómo ser? Algo característico, no sé, del gobierno de Macri, ¿viste? Te dicen Macri es FMI. Sí. Y cómo
todo lo que es FMI es todo el globalismo, entonces es todo malo. Pero después vos te das cuenta, sí, desde la vereda opuesta, pero después te das cuenta que la vereda opuesta también reclama cosas que van de la mano de lo que pide el FMI. Cosas desde... Que bueno, esto por eso son estas columnas, porque son diferentes cosas para ejemplificar, para explicar una postura que tenemos en este programa. Cuando hablamos tanto de temas que parecen intrascendentes o que parecen para qué hablas y eso, como por ejemplo las cosas de género, el tema del aborto, el feminismo en sí, no es solo por odiar al feminismo, porque se puso también muy de moda esa postura de todo lo que es feminismo es malo, porque nos quieren imponer el feminismo y bueno, vamos por otra cosa. Pero cuando te hablan desde la oposición y te piden el mismo acuerdo con el FMI tiene una parte dedicada a las cuestiones de género. Sí, un condicionamiento para el desembolso, sí. Entonces, vos decís, ahí estamos siendo rebeldes. Claro, estamos en contra del FMI, salvo que, o estamos en contra superficialmente y nos callamos con las cosas que no nos gustan. Y eso es la discusión ya que tiene unos años de hasta qué punto son rebeldes también la oposición. Cuando salieron el año pasado en la contratapa del New York Times, sí. De nuevo ahí se cuestionó, pero como que nunca se termina de realmente dar el debate. Y bueno, y ahora teniendo el tema de que encima del otro lado también son rebeldes, sí. Pero por otras razones, vos decís, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, lo que vemos es que también yo creo que hay dos cosas. Hay una superficialidad en los términos, o sea, lo que no nos gusta es fascista y somos todos rebeldes. Y cualquier cosa es fascista, por más que no tenga absolutamente nada que ver con el fascismo, es fascismo porque no nos gusta y punto. Y por otro lado, además de esa cuestión de liviandad, también hay creo que una amoralidad en el uso de las palabras. O sea, nadie vacila en vaciarlas de contenido y usarlas para lo que le viene bien. Sí, y cuando hablas de eso, todo ya las mismas... sí, es eso, se desvirtuó todo. Sí. Hoy, Spert ahora, esta semana, tiene una fiesta, Spert, candidato a presidente, tiene una fiesta en un boliche de Palermo. Sí. Larreta sacó un camión que decía Larretafter, por el after, que es el seguir de joda después del boliche. Sí. Vos te das cuenta que sí, le querés llegar a la juventud y todo, pero es eso, se está desvirtuando un poco, creo, el mensaje. O sea, tenemos un debate político donde tenemos, por un lado, rebeldes que no sabemos contra qué se rebelan porque son la raíz del sistema. Sí. Tenemos otros rebeldes que en realidad dicen ser rebeldes, pero después cuando vemos el comportamiento son funcionales al sistema. Por otro lado vemos la superficialidad, que el mismo que se proclama rebelde hace una fiesta. Es que es eso, además, vos decís, bueno, pero siempre se buscaron formas de llegar a la gente, de juntar gente en un mismo lugar, pero normalmente eso tiene, viste, un mensaje profundo atrás. Para algo, sí. Para algo, claro. Pero te das cuenta hoy que no hay mucho con el tema, no sé, los libertarios sí, ¿qué es? Abrir todo el mercado. Sí. Es el principal mensaje que hay. Y que nadie imponga nada. Y que nadie imponga nada. Con Juntos por el Cambio, ¿el mensaje qué es? Alegría, sí se puede, vamos. Pero no sabemos, claro, pero no sabemos todo el motivo, pero no sabemos para qué. Vamos? Hasta ahora lo que mostraron a dónde íbamos no se puede decir en cámara, queda feo. Y después desde la otra oposición, sí, capaz, sí, revolucionaria y antisistema. Ahí hay capaz otras propuestas, pero se ven siempre como... Ahí está limitada. Limitado. El tema es eso, o sea, hay otras propuestas, pero vienen como o codo a codo con el género o a veces por atrás. Sí. Pero ¿cómo ves desde tu edad las permanentes apelaciones a la juventud? Lo vemos. Sobre todo, esto ahí se ve más en el sector progresista, de izquierda, por las mujeres, por la juventud y por los trabajadores. Y a veces como que da la sensación como que hay demasiado utilitarismo, o sea, ¿se persigue dentro de los jóvenes eso? Yo creo que todas estas formas que tratan de llegar a la juventud
están mal, o sea, le llegas a un público, pero es el que ya te apoya. Se ridiculizó un montón también el tema de la retafter, ese tipo de estrategia política de irle por... Entre los mismos jóvenes. Entre los mismos jóvenes, pues te decían, y claro, obvio lo van a hacer en un boliche, pero el problema es que todavía no tienen la edad para entrar, los que votan a Esper. Bueno, eso aclaremos, es porque se suele decir que los libertarios tienen 15 años. Sí. Es como el estereotipo del libertario, el chico de traje, el adolescente. Por eso después a nosotros nos critican y nos golpean, pero bueno, nosotros tratamos de decir las cosas como son. Pueden no gustar, yo sé que después de cierta izquierda dogmática o de ciertos sectores libertarios no les gusta que uno los ridiculice, pero se ridiculizan un poquito solos, ese es el problema. Y además no llegan a donde quieren llegar. Tiene su propio estereotipo. Sí. Y es como lo perciben los demás. Entonces, por más que sí, haya libertarios que son gente grande, con años de estudio atrás, y que se puede tener una conversación seria, también hay mucho chico que leyó, que se vio unos videos de YouTube y está tratando de mostrar lo que sabe. Pero bueno, o sea, a ese público capaz sí le llegan, pero son los que ya te están votando. Sí. Capaz las propuestas más serias, creo que hoy se necesita un poco de... Creo que hoy por izquierda, para mí lo que se necesita igual es un poco más de tomar un poco más en serio. Para mí hay una necesidad de eso. Sí. Hay gente que se quiere sentir adulta, se quiere sentir grande y se quiere sentir que la toman en serio. Y con esto ya cerramos. Para mí, el apelar siempre a lo divertido, que esto sobre todo lo hacen más, por izquierda no se hace tanto. También se hace, obvio, sí, pero no tanto. Se apela más a lo artístico. Más a lo artístico. Pero creo que hay sí un grupo de gente que quiere lo serio, capaz no estamos todos divertidos, no nos estamos riendo, pero estamos hablando de cosas que van a realmente servir para algo. Entonces es un deseo el que las elecciones próximas capaz se intente también incluir por lo menos esa gente, porque no te digo dejar de hacer todo y cambiar totalmente tu propuesta, pero por lo menos tratar de incluir a un grupo de gente que para mí es muy grande. Yo creo que sí, creo que por miedo a decir, cuando vos enunciás un programa de gobierno, hay gente que no le gusta, entonces ya la tenés en contra. Entonces empezamos a ir podando de a poquito los programas, lo que se decía, cada vez menos, y ya llegamos al absurdo de que votamos entre la Reta Fest. La Reta Fest. Claro, y alguna performance que hacen por izquierda por otro lado. Y la verdad es pobre para ser generoso la oferta electoral. Y fíjate el debate, ¿cuánto se debatió en serio? Ya nos van a matar con el tiempo, pero cuando hablas de los temas, o sea, se necesitan propuestas concretas, es eso, ya hay demasiado... Bueno, el debate es una muestra, muy poco. El único, y esto la verdad seguramente me van a criticar también por esto, sí, pero el único que más o menos esbozó algo de seriedad en lo que decía en los programas y no se dedicó a pelear para sacar votos, creo que fue Labaña. ¿Y cuál fue la caracterización más habitual? Sí, es aburrido. Sí, sí. No sé qué es lo que pretenden, pero creo que hay un vaciamiento que... Sí, porque una cosa es hacerlo accesible para la persona promedio, que capaz no tiene vocabulario o tanto interés por la política dura, sí, pero tampoco infantilizarlo, claro, reducirlo tanto. Sí, y yo creo que en el fondo, y bueno, con esto ya vamos terminando, estamos en una situación donde la propia, o sea, esto que se empezó a bajar el nivel del discurso para llegar a la gente, para no aburrirla, terminó en achatar toda la propia clase política. Sí. Entonces tenemos una clase política que deambula sin entender realmente qué es lo que pasa, a dónde tiene que llegar, y empieza a perder la conexión con los problemas reales de la gente. Entonces, creo que es hora de aflojar con la Reta Fest y empezar a ver, claro, un poquito más de la realidad que todos los días nos golpea y nos muestra los dientes. Pero bueno, no sé si te quedó algo más. Ya no hay tiempo para que quede algo más. Quedaremos para la próxima, entonces. Bueno, entonces, gracias Azul, y vamos a continuar entonces con el programa con Ivonne y la entrevista que sigue. Muy bien, Azul, muchísimas gracias, sorprendente como siempre. Esta es una muletilla que también me han dicho que la uso,
Pero bueno, es que me gustan y me gustan usar algunas palabras que me parecen acertadas. Así que los vemos la semana que viene, Azul, y con Marcelo vamos a estar acá en este segundo bloque con un invitado muy interesante. Vamos a estar hablando con Héctor Recalde, así que prepárense. Va a ser una entrevista muy, pero muy interesante. Bueno, muy bien, ya estamos acá en este segundo bloque, tal como los he anunciado, vamos a contar con la presencia de Héctor Recalde, así que esperamos una intensa entrevista en este momento. Héctor, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por invitar a esta cordial reunión. Héctor, bueno, nosotros hace unos años venimos trabajando en el sentido de evaluar qué es lo que va a suceder en el ámbito laboral y en el tema del trabajo, ¿no es cierto? Por eso nosotros cuando vemos los sectores capitalistas, financieros, que han subordinado a los productivos, ellos cambiaron los marcos culturales, sociales. O sea, ¿qué podemos hacer para que nuestros empresarios comprendan que los modelos que han apoyado solo terminarían o solo terminarán por volverse en contra de ellos? Y tenemos que hacer, digamos, un esfuerzo para que entiendan que tienen que dejar de lado la ideología y ver sus propios intereses. Pues si hay una política nacional y popular que intensifica la posibilidad del mercado interno a través de fortalecer la posibilidad de consumo de los jubilados y de los trabajadores, esto reactiva el mercado interno que en la Argentina ocupa el 80% del Producto Interno Bruto. Entonces dejen la ideología de un lado y piensen en sus propios intereses. Pasa que los empresarios asumen una ideología a partir de creer que no tiene ideología, porque siempre en general la respuesta es nosotros tenemos que no ideologizar y hacer lo que hay que hacer. Que la no ideología es una ideología. Claro. Entonces, la verdad que la ideología responde a intereses. Y no no podemos decir que los empresarios no tienen intereses, todo lo contrario. Claro, pero lo extraño del empresario argentino es que actúa en contra de sus propios, cosa que no vemos en otros. Por eso digo que la ideologización de la empresa, de algunos, no todos, ¿no? Sí, sí. De los empresarios más poderosos, conspira contra sus propios intereses. Entonces, uno podría, para mostrar la pluralidad filosófica y política, citar a Bill Clinton. Sí. Es la economía, estúpido. Sí. Entonces, traten de ver si es bueno para sus intereses que los trabajadores y los jubilados tengan poder adquisitivo en nuestro país. Y bueno, es una batalla cultural, sí. Difícil, ¿no? Hay que hacer una revolución cultural, diría Mao. Eso es claramente, sí, como venimos hablando antes de cámara con el tema de China, es interesante esto. Los avances tecnológicos que adicionan un problema que es la destrucción del empleo, o por lo menos se habla que si bien hubo otras revoluciones y siempre se han compensado, se han aparecido nuevos trabajos, hoy pareciera que va a quedar una gran masa fuera del sistema porque no va a tener trabajo para todo el mundo. ¿Cómo usted analiza esta situación? Yo lo veo como que quieren instalar el temor de que la nueva tecnología va a destruir fuentes de trabajo. Ya en mediados del siglo XIX decían lo mismo. Por eso algunos obreros industriales de aquella época querían romper las máquinas. Nosotros lo que tenemos que tratar es que este avance tecnológico sea a favor de los trabajadores, a favor del pueblo. Es decir, por ejemplo, uno de los beneficios que podría hacer la incorporación tecnológica es reducir la jornada de empleo, la jornada de trabajo. Yo hace muchos años, 5 o 6 años, cuando era diputado nacional, había propuesto bajar la jornada semanal, que en la Argentina es de 48 horas, a 45, una disminución muy leve, porque la verdad de 48, muchas mujeres y hombres trabajan 9 horas por día, 5 días por semana, son las 45, o sea que tampoco era la revolución. Pero habíamos hecho un análisis de campo que nos llevaba a la conclusión de que en ese momento, con esta medida, distribuíamos trabajo existente, no crear. El derecho al trabajo ni destruye ni crea empleo, es la economía. Entonces, se podían distribuir 200.000 puestos de trabajo entre mujeres y hombres que no tenían empleo.
O sea que solamente con reducir de 48 a 45, nada. Porque hay en Europa, digamos, entre 39 y 40 horas. Algunos países tienen 32 horas. Entonces, tampoco era la revolución. Porque, es decir, uno siempre tiene el temor del ataque, que somos populistas, que avanzamos desmedidamente. Y la verdad que somos muy tímidos. Hay un estudio hablando de eso que hicieron los españoles, porque también tiene un problema parecido. Los alemanes son los que trabajan, entonces tienen buenos rendimientos, y los españoles son todos vagos. Entonces tomaron el trabajo de ver cuánto trabajaban, y ellos trabajaban casi un 50% más que los alemanes. Es más, compararon los alemanes con los mexicanos trabajan el doble que los alemanes, y la productividad obviamente es mucho más alta en Alemania. Es insólito, porque el derecho del trabajo tiene su auge a partir de México. No solamente Alemania, sino simultáneamente, a principios del siglo XIX, México era un puntal en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es más, hay un tratadista mexicano, Mario de la Cueva, que, digamos, nos nutrimos mucho de la doctrina mexicana para instalar algunas cosas acá. Y después, bueno, después retrocedió, lo mismo que Grecia, lo mismo, bueno, que otras. Pero entonces, ¿cuánto es el impacto real? Yo la otra vez hablaba con alguien que era de la industria automotriz y me decía... Claro, porque me decían ellos, no me acuerdo exactamente, pero creo que entre el 7 y 8% del baúl de un vehículo... Entre el 4 y el 7% es la incidencia del costo laboral en el producto final en la industria automotriz. Ajá. Esto no es lo mismo en las que son de servicios intensivos, ¿no? Pero en la industria automotriz es muy poco. Claro, lo que pasa es que hablando el otro día justamente una charla y un encuentro que organizamos sobre la geopolítica del trabajo, uno de los expositores tomaba como ejemplo la confección de una remera de marca, por ejemplo, que salía $28 de venta al público, de los cuales apenas el 18 centavos quedaba en manos del trabajador. Yo creo que es esto el equilibrio que se trata de buscar, digamos, con los nuevos... Digamos que en una sociedad de economía de mercado, la plusvalía es la que va a pesar más en la imposición de normas laborales. Y la solución es política, que los trabajadores tengan una representación política en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, que responda a sus intereses. Si no, pasa esto. Sí, bueno, entonces, ¿cuánto es el problema entonces de la baja productividad argentina? Realmente la falta de adecuación tecnológica, porque se achaca precisamente lo que hablamos al tema de los costos laborales, que en general son los que impiden a las empresas progresar, pero la realidad lo empezamos a ver por otro lado. Mire, la experiencia argentina indica que con la misma legislación laboral, sea rígida o flexible, como quieran denominarla, la misma, hubo épocas de mucho crecimiento. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno a principios de los 90, con la misma legislación, era de un 8%, entre el 6 y un 8%. En plena flexibilización laboral, en los 95 el desempleo subió al 18%. Entonces no pueden explicarlo racionalmente con datos estadísticos, datos oficiales del INDEC, no es de generación propia, ¿no? Lo que pasa es que la pelea es la lucha por los intereses, ¿no? Es decir, quieren un mercado laboral dominado. Además, a los trabajadores hablan de los recursos humanos. Si son humanos, no son recursos. Exactamente. Bueno, eso es un tema cuando uno evalúa la región. Por ejemplo, yo veo el tema de Brasil, que con Temer se puso una jornada laboral de 12 horas. O sea, un país donde también hay una gran masa de subempleados, de personas sin acceso. Sí. Lo que usted hablaba era interesante en la reducción de horas, claro, porque hay que buscar un equilibrio en este aspecto. Seguro. Es que Brasil no es el Brasil de Getúlio Vargas, es el Brasil de Bolsonaro. Exacto. No más preguntas, señor juez, diría en una película norteamericana. Ahora, hay personajes insospechados, como, no sé, podríamos decir, de izquierda revolucionaria, como es Carlos Slim. Y Carlos Slim tenía una propuesta para reducir a 3 días por semana la semana laboral. Es una propuesta inteligente la de Slim. Sí. Es decir, más allá de que busca su rentabilidad, sí, lo hace con inteligencia. Entonces, hay una regla en la economía que se llama de la utilidad decreciente. Cuanto más horas trabaja un asalariado, mejor es el nivel de productividad.
Entonces podríamos vivir todos más felices. Un viejo reclamo del narcosindicalismo europeo de mediados del siglo XIX eran las 3 8, decían los italianos, ¿no? 8 ore di lavoro, 8 ore di spargimento, 8 ore di descanso. Nada más que con eso la sociedad viviría más feliz. Porque incluso la desocupación forzada con algunas políticas económicas por aquello que Carlos Marx hablaba del ejército de reserva, ¿no es cierto? Produce la dominación. Entonces hay a ambos efectos, diríamos, los abogados, ¿no? Que están trabajando para maximizar la rentabilidad y maximizar también el sometimiento del trabajador. Y cómo se está manejando mucho en estas economías de mercado a través de la regulación del empleo versus la desocupación o el desempleo. Entonces, cuanto mayor es el desempleo, mayor es el miedo. Y esto corre paralelo a la posibilidad de reclamos de los trabajadores. Hoy día muchos trabajadores no reclaman, teniendo empleo, no reclaman por temor a la represalia, el despido. Claro. Y ese miedo que digamos que no es solamente en Argentina de este gobierno, es un problema histórico. Pero con este gobierno de Macri, el neoliberalismo, se intensificó, porque ahora este miedo se prolonga una vez que perdió el empleo el trabajador. ¿Por qué? Tiene miedo a que si está reclamando, el nuevo futuro posible empleador pida informes sobre sus antecedentes laborales y si es un trabajador que se atrevió a reclamar, entre comillas, no los tome. Bueno, ahora está mucho el tema de revisar las redes sociales para... Bueno, digamos que el avance tecnológico también conspiró contra la intimidad. Es decir, los datos personales ya no son personales. Entonces, vivimos como el George Orwell en 1984 presagió todo lo que iba a pasar. En muchos aspectos. Ahora, ¿no es un poco contradictorio cuando por un lado quieren aumentar la edad jubilatoria y por otro lado sabemos que es necesario por lo menos replantear el tema de los horarios laborales por la gente que está quedando sin... Sí, digamos, con racionalidad sería contradictorio. Cuando defiende determinados intereses, no. Puede seguir explotando, vendría a ser. Claro. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene que ver con los recursos de la seguridad social. Por ejemplo, hoy día en la Argentina quieren bajar las contribuciones patronales a los que contraten nuevos empleadores. Esa medida sería correcta si hay una contramedida, que es, por ejemplo, aumentar las retenciones a la agroindustria para que los recursos de la seguridad social no se desfinancien. Hacen solamente esta. Claro. Y es demasiado utópico pensar en una reforma impositiva donde se plantee por ahí que no haya impuestos al trabajo, pero sí a las ganancias. En el mayo francés se decía, pidamos lo imposible. Sí. Bueno. No hay... y Galeano hablaba de la utopía, no sé si de Galeano o de alguien más, que decía que era la utopía, es caminar un paso y otro paso y otro paso, no termina nunca el camino hacia la utopía. Bueno, nosotros nos tenemos que arredrar con estos contradiscursos, tenemos que seguir avanzando hacia mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Pasa que tenemos un problema bastante serio, es que basta que uno vea cualquier medio de comunicación, escrito, oral, televisivo más todavía, siempre los economistas que aparecen son liberales. Y ahora ¿Quién maneja la prensa hegemónica? Los grandes intereses. ¿Usted se cree que a mí me llamó una vez TN para que yo explique mi pensamiento con relación a los derechos de los trabajadores? Jamás. Será porque a lo mejor hablo en jeringoso y entonces no me entienden. Soy un mal transmisor, puede ser. ¿Y cómo ve este tema ahora? Porque los cambios tecnológicos también hacen mutar el tipo de trabajo. Y una cosa que empieza a aparecer es el fenómeno de los emprendedores, que básicamente es deslindar la relación laboral y tercerizarlo. Sí, yo a veces, el otro día iba caminando con una de mis nietas y he pasado a uno de esos chicos con la caja atrás, no voy a hacerle publicidad a la empresa, digo, mira, aunque te parezca mentira, dicen que eso es una empresa. No, es un chico que está siendo sometido a un trabajo que no tiene regla, no tiene regulación, las tiene que tener, porque los principios generales del derecho nos llevan a protegerlo. Se necesitaría tal vez una regulación más específica con estas modalidades de empleo, pues no son emprendedores. Son algunos jovencitos o jovencitas
los ven con alegría porque es un empleo que le da mayor libertad, que le pueden tomar hasta que los bloquean. Cuando viene la sanción empresaria se dan cuenta que son trabajadores. Hay dos temas ahí. Te voy a contar lo que decía Javier el otro día, contaba cómo funcionaba el algoritmo. Sí, está bien. Eso iba a contar yo. Bueno, pero está bien. Lo pueden hacer a dúo. Hoy no nos peleamos todavía por hablar. Ya venimos bien. Nunca es tarde. Son 30 años nomás. Y después tengo que ir a casa, que es peor. A mí yo digo lo mismo y después tengo que volver. Claro. Este es un muchacho que, bueno, dio una charla el otro día y él es informático y él contaba cómo funcionan los algoritmos que usan estas empresas. Entonces, el algoritmo selecciona a los empleados nuevos de la empresa para darle los mejores viajes, incentivarlo e ir sumándolo. A medida que va entrando, le empieza a dar lo que no quiere. Y si lo llega a ver que no retasea, no responde como quiere, el mismo algoritmo lo va limpiando. Claro. O sea, hay como una presión. Y sin embargo, cuando él alcanza un nivel de trabajo óptimo, entonces empieza a dar los peores trabajos porque él ya se tornó dependiente de su trabajo. O sea, claro, los avances tecnológicos, usted dijo en principio, son muy buenos, pero pueden ayudar a empeorar, mejorar o empeorar cómo puede vivir. Pero ahí es a lo que va la pregunta. Decían que eso no está regulado. No, por eso me iba a referir a eso. Los veteranos damos las respuestas antes que nos hagan las preguntas. Realmente hay que hacer una tarea detectivesca en estos empleos. Hay que seguir lo que un penalista diría en latín, el iter criminis, el camino hacia el crimen, vendría a ser, ¿no? Para detectar quién se queda con la plusvalía, ahí está la responsabilidad empresaria, el que se queda con la plusvalía. Y hay que seguir todo ese camino, porque este es el responsable final. Si no, no aparece ningún responsable. Con estas modalidades, con estas aplicaciones, no hay responsables empleadores. Sí, de hecho está prohibido, hay una prohibición de que circule estas empresas, pero sin embargo la app sigue funcionando, o sea, la aplicación sigue funcionando y sigue dando. Sí, pero con Uber me parece que pasa, pero con Rappi. Eso también. En un momento había llegado, ¿no? Llegó a una instancia judicial, se prohibió. Pero en un caso. Era un caso que tramitó en un juzgado de la capital federal, la jueza es la doctora Vulcano, y era con 3 trabajadores que estaban organizándose sindicalmente, y los bloquearon, y ahí salió la resolución. Pero es un caso, todavía no está regulado, y eso hace falta una regulación. Bueno, hablamos del tema de los taxistas, Uber, con Uber hay un problema bastante... Bueno, con Uber, como no está autorizado, los trabajadores... sí. No, acá, en Buenos Aires. Por eso está hablando, el sindicato de taxistas tiene mayor defensa porque no está regulado. Sí. Entonces el sindicato de peones de taxis de la ciudad de Buenos Aires, del país, tiene mayores posibilidades de pelea contra Uber, precisamente porque acá no está regulado. Ahora yo voy a ser de abogado del diablo. Yo soy de Dios. Por eso, vamos a enfrentarlo entonces. ¿Y no es una batalla perdida? ¿No se va a terminar imponiendo algo como Uber de verdad? La única batalla que se pierde es la que no se da. Sí. Es un viejo eslogan en el que creo hay que seguir peleando, es como la utopía. Pero en varios países ya han definido la conducción sin el motorista, sin el chofer. O sea, eso tarde o temprano nos va a terminar llegando a nosotros, porque más de una familia va a preferir... Eso se pronosticaba para el 2020, ahora hablan 2025. O sea, es cuestión de tiempo, llega. Va a llegar, el avance tecnológico llega. Lo importante es cómo se utiliza, es más o menos como en el judo. Sí. Hay que utilizar la fuerza del contrario acá. Opa, usted está hablando con gente que tiene alguna idea de artes marciales. Yo hice judo. Ah, sí, qué bueno. No fui cinturón negro, pero... Bueno, nosotros somos los 2 cuartos danes de Siparikido. ¿Ah, sí? Así que... Bueno, yo hice de joven, hice judo. Y como era joven, era chico, empecé a los 8 años, estuve 6 meses aprendiendo a caer, antes de aprender una sola toma. Y además, como era chico, me utilizaban para mostrar las tomas cómo se hacían. Así que el tomenague... Bueno, pero es una ventaja, porque ahora estoy seguro que si tropieza, el reflejo todavía lo tiene. No, yo tengo los reflejos, me quedaron. Y de los 8 años, hice como 4 o 5 años, me quedaron, o sea que sí. Por eso puedo caer.
porque se cae. Y se levanta y levanta más fuerte, más preparado. Eso está bien. Bueno, es utilizar la fuerza al contrario, en definitiva, ¿no? Más la inercia, etcétera, etcétera. O sea que lo importante, me parece a mí, en la vida, lo que hace a la alegría es tener convicciones y trabajar en pos de esas convicciones. Yo soy un hombre feliz por eso, puedo hacer lo que pienso, lo que creo. Entonces eso fue... Yo digo que la felicidad de una persona consiste en dos partes. La mitad es el frente interno, eso es la familia. Y la otra mitad, trabajar en lo que a uno le gusta. Y yo soy un hombre feliz. Tengo el frente interno consolidado y trabajo en lo que me gusta. Poca gente dice ese gusto. Bueno, pero soy un privilegiado. Con esto vamos a terminar este primer bloque antes de arrancar, pero mejor no pudo haber sido, aparte de encontrar que de este lado hay un artista marcial, para nosotros es espectacular. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos acá de regreso en este segundo bloque, una entrevista muy placentera y llena de sorpresas. Héctor, lo voy a llevar a un tema un poco más serio antes de que volvamos a hablar. Bueno, se ve que hablar de la vida y de que uno está bien y puede disfrutar del trabajo, hacer lo que le gusta, es lo que uno más busca teniendo un trabajo que puede hacer. El tema de la reducción del horario lo vamos a apoyar de una porque creo que la sociedad también necesita volver a aprender a hacer ocio, volver a aprender a disfrutar del ocio. Está todo el mundo estresado, enloquecido. Por eso destacaba en el momento anterior el tema de las treotto, que decían los italianos, otro esparcimiento, el ocio. Es decir, yo creo que el sistema capitalista lleva a que uno sienta culpa por el ocio. Sí, bueno, eso es muy... En algún, no digo todo, pero en alguna medida está condicionado cómo voy a estar el ocio, como si fuera un pecado el ocio. O el tema de los propios avances tecnológicos, que uno es las 2 de la mañana y sigue trabajando igual. La esclavitud, que significa el teletrabajo, por ejemplo, no hay ninguna limitación de la jornada. Hay una serie de cuestiones que se escapan incluso a la posibilidad de que el Estado cumpla su rol. A eso le iba a preguntar, ¿cómo el Estado puede regular eso? Bueno, es muy difícil entrar en la intimidad de un hogar para el Estado. Entonces, cuando se hace el trabajo, el teletrabajo, el trabajo en casa, bueno, con la costurerita que dio el mal paso, diría Evaristo Carriego. Pero con el trabajo domiciliario es muy difícil de regular, porque no hay posibilidad de inspección. Además, uno de los temas estructurales del derecho del trabajo en nuestro país, y supongo que en otro también, es la inspección, fiscalizar el cumplimiento de las reglas. Entonces, hay una incapacidad. Yo una vez, hablando con el general Perón en Madrid, hace muchísimos años, le pregunté cuál era para él la mejor ley laboral. Y me contestó, la que haga cumplir las leyes que existen. Hay un tema de fiscalización, es decir, en el cumplimiento de las leyes. Y en eso es un tema estructural en nuestro país. Supongo que en otras latitudes también. Pero sería muy importante que haya la posibilidad de fiscalizar. Ahora hay un problema que sí estamos viendo en las sociedades, es que con el tema del falso emprendedurismo, y no necesariamente en la gente que trabaja para empresas tipo estas que hablamos, que andan en bicicleta, sino para la propia gente que va quedando fuera del sistema. Porque uno cuando ya tiene más de 30, 35 años quedó fuera del sistema y o se las rebusca como puede o se hunde. Y eso está absolutamente desprotegido, porque los sindicatos no los terminan de comprender esta necesidad y cada vez son más. O sea, los famosos monotributistas. Agrego esto, los monotributistas. Y los subvendados que son... que se la rebuscan como puedan. Los sindicatos, los sindicatos que yo siempre he admirado mucho el sindicalismo argentino, porque viniendo de una sociedad como la brasileña y viendo las ventajas con todo lo que se habla acá de lo que es en temas de salud, de esparcimiento, lo que se cubren los sindicatos, los monotributistas, que somos cada vez más, estamos totalmente abandonados, digamos, ¿no? Sí, digamos que con los monotributistas o trabajadores autónomos hay zonas grises, donde realmente existe. Yo por eso planteo el tema de la plusvalía.
quien se queda con la plusvalía tiene que ser responsable de la legislación laboral, de la protección del trabajador, sea autónomo, cuentapropista o como fuere. Porque ahí hay una diferencia en la acumulación que tiene que haber como contracara una responsabilidad. ¿Sí? Si a mayor capacidad, mayor responsabilidad. Entonces, con eso tal vez se terminaría, o se frustraría, o se pondría obstáculos al fraude laboral, que está muy difundido. Bueno, ahí hay otro problema. La legislación laboral contempla los mismos derechos para, no sé, Coca-Cola que para el almacenero de la esquina. Bueno, eso es, le pido disculpas, no es de ninguna manera una imputación, pero es el argumento que utilizan las empresas para quitarle derechos a los trabajadores. Hay empresas que son pequeñas, otras que son medianas y otras grandes. No hay trabajadores pequeños, medianos y grandes. Entonces uno tiene que diferenciar entre los distintos, no entre los iguales. Entonces, a que las pequeñas y medianas empresas que accedan a mejores beneficios que le dé el Estado cumpliendo su rol, no a expensas de los trabajadores. Creo que esa es la solución. Pero, por ejemplo, lo que aporta a un trabajador, ¿debería compensarlo de alguna manera el Estado a una pequeña empresa a diferencia de una grande? ¿O un mecanismo interno de compensación? Solamente mi abuela decía que yo podía hablar de cualquier cosa. Sí. La respuesta no la tienen que dar los economistas. Yo parto de lo que tiene que ser el orden público laboral. Es decir, los derechos de los trabajadores. Cómo se compensan a las empresas es un tema de la política económica. Y mis compañeros economistas me tienen que dar la respuesta. Voy a citar a nuestro querido amigo Lula, que dijo una vez, y por décima vez lo voy a citar, en una charla con él en el Congreso de la Nación, decía: los economistas son muy especiales, porque cuando uno es candidato, se acercan todos y te dicen cómo arreglar el país. Pero una vez, que uno llegó al poder, él los llama, los convoca para decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y él dice: compañero, está todo muy difícil, o sea, ese es el tema, pero vamos a apostar un poco a los economistas. Pero que a cada cual según su especialidad. Claro, sí, claro. Es decir, pretender que un abogado laboralista dé soluciones económicas casi es irracional. Ahora tenemos un problema con los economistas. También. Sí, eso tenemos problemas con los economistas muy serios. Como diría Serrat, entre ellos y yo hay algo muy personal. Sí. Es que básicamente nosotros formamos economistas liberales en universidades estatales. Sí. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Se puede hacer algo? Y lo que pasa es que la deformación es profesional, no en la educación, no en la formación. Por ejemplo, yo soy, como diría Mario Benedetti, el poeta uruguayo, incurablemente parcial. Yo desde que me recibí, y hace muchísimos años, más de lo que quiero confesar, lo único que hice fue defender trabajadores. Entonces, tengo una deformación profesional. Sí. Hay otros que los economistas defienden empresas. Entonces, una deformación profesional del otro lado. La mía es mucho mejor. Sí. Hablando de formación y de universidades, por ahí usted ubica a Pedro Baños, es un militar español que habla muy interesante, da una conferencia muy interesante. ¿Quién? Pedro Baños. 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 Yo conocí muchos especialistas españoles. En una época desembarcaron nuevamente acá los españoles. Bailos Grau, Jesús Rentero, una serie... A este lo estoy tratando de traer a la Argentina. Así que si escucha Pedro Baños, ¿se escucha? Bueno, está bien, si viene... Lo que pasa es que él en realidad es un coronel que estuvo 5 años a cargo de la inteligencia del ejército europeo. Tipo que sabe muchísimo de temas estratégicos. Sí, claro. Y nadie sabe por qué un día decidió salir y empezar a hacerse público y a contar lo que pasa realmente. Entonces la visión que él cuenta es la que, bueno, los que nos interesan estos temas sabemos que es cierta, pero no es la que difunden los medios, precisamente. Bueno, Pedro Baños comentaba que en los próximos 20 años es la oportunidad que tienen algunos países para posicionarse en este nuevo orden mundial multipolar. Dentro de que estamos hablando de formación en la universidad, habla del STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que es lo que deberíamos estar fortaleciendo en las universidades. Países que no dominen esas disciplinas y no se posicionen en eso, eternamente van a quedar subordinados. Seguro.
¿Cómo lo ve? Porque no es lo que vemos actualmente. ¿No parece prioridad del Estado argentino? No. Aparentemente no es una prioridad y tendría que serlo. Tendría que serlo porque para planificar con todas estas, digamos, interdisciplinario el trabajo es mucho mejor. Usted habló de la plusvalía en un momento. ¿Qué habré dicho eso? Por ahora no sé, vamos a ver ahora qué nos dice. La base obviamente del marxismo, que es el que instala ese concepto de plusvalía, es la apropiación del trabajador, del capitalista, del trabajo de la persona que está... Sí, yo lo digo a riesgo que me digan, ese es comunista. Es un hecho. Después el comunismo es otras cosas, es mucho más complejo, el peronismo también toma parte Con de el eso. hecho, con los hechos uno puede hacer cualquier cosa menos ignorarlo. Sí. Ahora, a partir de una sociedad que empieza a mecanizarse y cada vez más baja la cantidad de empleos, donde probablemente se calcula que de 10 a 15 años la mitad de las profesiones van a desaparecer y no van a ser suplantadas, porque da también la sensación como que los economistas nos dicen quédense tranquilos que va a aparecer mágicamente algo que no aparece, pero mientras funciona esto como un anestésico. La plusvalía la empiezan a generar las máquinas, los software, la automatización. Se está hablando del impuesto al robot, por ejemplo. A eso iba. Sí, Usted se nos adelanta las preguntas. es tremendo. Pero quiero decir, todo eso tiene que ser bienvenido, porque tiene que ayudar a la calidad de vida de la mayoría del pueblo. ¿Pero es la próxima lucha por la plusvalía tecnológica? Pero venga, sea la plusvalía tecnológica o por donde venga la mejora, tiene que trasuntarse en una mejora en las condiciones de empleo. ¿Y por qué no aumentar el ocio? Porque aparte, el ocio puede producir otro tipo de productividad en el hombre o la mujer. No hay que asustarse con eso. Es decir, cuando el ocio puede servir para una mayor información del pueblo, y la mayor información es mayor poder, pues la información es poder. Entonces, todos estos caminos, cuando uno los utiliza con un objetivo que tiene que ver con el bienestar del pueblo, y son bienvenidos. No hay que asustarse a estas innovaciones. Hay que canalizarlas en beneficio del pueblo. Y entonces la posibilidad de una renta universal, como se habló en Suiza, que se hizo un plebiscito, o en Canadá, donde se proponía entregarle, ¿cuánto eran? Creo que eran cerca de 2.000 euros, no recuerdo bien la cifra, a cada ciudadano por el solo hecho de ser ciudadano por mes. Bueno, el salario universal. El salario universal ciudadano. ¿Hay quienes están a favor y quienes están en contra? ¿Usted qué piensa? No, a mí me parece... Yo creo que el salario universal tiene que tener una contraprestación de parte de quien lo recibe. ¿Cuál? No sé, había que analizarlo, pero me parece que tiene que tener una contraprestación. Es decir, el salario universal garantiza la posibilidad de tener una vida digna, un piso. Sí. Pero al mismo tiempo, esa persona que no brinda nada a cambio de esto, algo tiene que brindar. En su especialidad, en su voluntad, en su vocación, como sea, pero algo tiene que brindar. Con la mayor libertad posible, etcétera, etcétera, pero manejarse en eso. Me parece a mí que es una cuestión de equidad. O sea, el tema sería entonces redistribuir las cargas laborales, bajando la cantidad de horas trabajadas. Esa es una salida, pero casi obvia. Y no es bajar la edad de jubilación, no subirla. No, hay que bajar. Además, es decir, para una política de empleo, subir la edad jubilatoria es todo lo contraindicado. O sea que venimos con un programa totalmente contrario a lo que recomiendan todos los economistas. Pero todos son los del Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahí se canaliza. Bueno. Todos están ahí. Y algunos, ahí también hay idiotas útiles, ¿no? Sí, bueno, estos hay unos cuantos. Es otro capítulo. Totalmente. ¿Idiotas útiles o oportunistas? Sí. Bueno, y oportunistas. Me quedé pensando... Y los bajos instintos. En lo que usted dice del tiempo, porque hoy
o si uno observa los grandes medios de comunicación o todo lo que lleva la propia economía del país, lleva a que el ciudadano esté estresado y agobiado todo el tiempo, ya sea porque no tienen empleo, ya sea porque todos los problemas que aparecen en la televisión son para generar miedo, son para generar que incluso la propia juventud está sin reacción o se sienten débiles de carácter, por decir de alguna manera. ¿Eso qué busca en tener una sociedad tan estresada? Es una imposición de una cultura de dominación. Entonces ahí la política de anticultura para esto. Y yo creo que nuestra juventud en nuestro país, me parece que tuvo, yo lo visualicé, tal vez un poco de una fantasía mía, pero cuando murió Néstor Kirchner, yo tuve un lugar de privilegio en la Capilla Ardiente, y donde veía desfilar a pibes y pibas llorando, y digo, bueno, esto es bueno, porque hay una juventud que se moviliza, que tiene sentimientos, que reconoce a quien supo administrar el país en beneficio del pueblo. Entonces uno tiene que trabajar con los jóvenes. Esto es muy importante, me parece a mí, ¿no? Formarlos. Y tal vez uno de los déficits nuestros es no haber formado jóvenes. A mí me pasó, yo fui miembro del Consejo de la Magistratura, son los que eligen jueces, ¿no? Cuando uno veía el padrón, había pocos postulantes que tuvieran que ver con el compromiso social, con una, digamos, una cosa más de compañerismo. Entonces elegía al técnico menos malo. Pero y es un déficit nuestro, tuvimos 12 años y medio de gobierno, de no haber formado cuadros para el ámbito. O sea que hay una cosa que me hizo acordar, y funcionando un poquito la idea con lo que hablamos de la tecnología. Hay quienes piensan que si rápidamente no se actúa, este problema se va a perpetuar y las clases sociales se van a estratificar. Eso se llama la esclerosis. Sí, pero además esto se va a potenciar porque va a haber modificaciones genéticas, implantes biológicos, cosas que ya van a hacer que sean superiores porque tuvieron acceso a tecnologías superiores. Entonces, el que nace pobre no va a tener ninguna esperanza. Claro. Por eso el emprendedurismo, digamos, aquellos que son más capaces que otros. Sí. Es decir, Perón decía, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Entonces, la meritocracia es una cosa muy ajena a mi pensamiento. Bueno, eso viene muy del norte, es muy calvinista. Ya me estaba despedida, una boda laboralista no se lo despide. Perdón, con los tiempos son muy tiranos en la televisión. Y siempre dicen eso cuando cortan el uso de la palabra. Pero me someto. Bueno, muchos años de casado. Bueno, esperamos que se repitan acá, me dice que... Sí. Nos acaban de dar un par de minutitos más, a ver, pará. 4 minutos tenemos, 4. Había una publicidad que decía en 3 minutos calentamos el ambiente. Sí, acá no nos alcanza. Acá venimos haciendo normalmente muchos amigos. No, lo que pasa es que nosotros lo que creemos es que, y esto es un poco el planteo y la idea de entrevistarlo, es que se están viendo cambios muy profundos, pero más profundos de los que hubo en la historia. Porque ahora por primera vez la inteligencia artificial puede eliminar al ser humano directamente. Hasta ahora siempre era, bueno, cambiamos una máquina, pero alguien tenía que supervisarla. Ahora los programas empiezan a permitir que desaparezca el ser humano. Entonces esto requiere una reconfiguración social a nivel planetario. Y la verdad, si nuestras clases dirigentes, y me refiero a políticos, sindicalistas, empresarios, no toman conciencia, somos una hoja en el medio de una tormenta, no sabemos dónde vamos a terminar. Bueno, hay que prever. Mi fantasía es que siempre hay alguien que tiene que apretar el botón. A partir de eso veremos cuántos botones hay que haber. El problema es que cada vez hay menos botones y más gente. Por eso, el tema es cómo se distribuyen los botones también, ¿no? Sí. Es decir, sin embargo, en ese sentido soy optimista, porque ¿cómo se regula esto? A mayor capacidad de productividad o producción de las máquinas, mayor tiempo de empleo, menor tiempo de empleo. Entonces, eso es, digamos, sube esto, baja esto. Claro, ahora Ted Turner dice en una entrevista hace unos años atrás que somos muchos en un planeta muy explotado. Con 2.000 millones de personas estaríamos bien. Y a veces da la sensación que hay... Bueno, eso es malthusiano, ¿no? Sí. No hay cosa más alejada a mi pensamiento que el malthusianismo. ¿No son capaces de hacerlo? Que son capaces, sí, pero de la resistencia... Entonces tenemos que tomar conciencia rápidamente. Por supuesto.
por supuesto, pensando que el mañana es casi hoy. Y en todos casos uno tiene que pensar en los hijos, en los nietos, en los bisnietos. Aparte, hay algo que siempre se habla de los jóvenes, teniendo yo mismo hijas adolescentes, y yo creo que hay que trabajar con los jóvenes, pero en la formación de los jóvenes, porque a veces, usted dijo muy correctamente, porque a veces lo que se propone es dejar los jóvenes sueltos. Yo lo que digo es la capacitación de cuadros, armar cuadros vendría a ser, ¿no es cierto? Sí. Algo que en otras épocas era un tema central. Central, sí. Y ahora es Bueno, yo tengo una fundación, le puse Fuentes. La sigla de Fundación de Estudio de la Norma del Trabajo de la Economía Social. Lo que quería es fuentes. Lo que pienso es que hay que volver a las fuentes. Es un poco lo que usted dice. Acá hubo una especie de abandono de las fuentes que nutren las convicciones. Entonces, volver a las fuentes. Es un trabajo que tiene que ver con el trabajo cultural. Acá hubo una contracultura. El neoliberalismo impuso en los últimos años una contracultura. Bueno, tenemos que recuperarla. Hay que trabajar bastante en este tema de la política cultural. La famosa batalla de las ideas. La batalla de las ideas. Ahora, como sé que estamos por terminar, que así que estoy asombrado de cómo me hicieron hablar. Estamos Es nuestra especialidad. Más de una vez después nos llaman y nos dicen, che, pero eso no se puede cortar porque mirá que no estaba bien. Yo creo que acá estuvo todo bien. No, acá estuvo espectacular, Héctor. La verdad fue un placer enorme conocerlo. Hace rato que no tuvimos la oportunidad de esta charla. Yo creo que a nuestro público le va a encantar. Tenemos, por suerte, en estos 11 años que estamos trabajando, hemos mantenido una línea y siempre, bueno, el resultado uno va viendo día a día, ¿no? Mantener la línea es la base de la felicidad. Bueno, eso está bien. Y como artistas marciales podemos asegurar al público también que está bueno aprender un arte marcial. El arte marcial lo ponemos en la defensa del pueblo. Exacto, así que muchísimas gracias, es un placer enorme. Muy bien, y a todos ustedes, yo no me voy a perder la oportunidad de invitarlos a venir a entrenar. Cipal quedó con nosotros, así que como dijo Héctor Recalde, que tuvo la oportunidad de practicar judo en su juventud, los beneficios son los que mejores pueden tener una persona para toda la vida. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, invitar a sus amigos que hagan lo mismo y acá estaremos con ustedes, como todas las semanas, en esta nueva edición de Humo y Espejos.